En la votación nominal se avalaron los artículos reservados en los términos del dictamen y con la modificación aceptada por la Asamblea con 314 votos. Aprobado en lo particular y en su conjunto con 314 votos a favor y 165 votos en contra, los artículos reservados de la Ley Federal de Derechos y sus disposiciones transitorias contenidos en los artículos 5 y 6 del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas y en los términos del dictamen según corresponda. El Pleno aceptó la reserva del diputado Fernando Cuéllar del PRD a los artículos 15 y 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El legislador explica su modificación. Para considerar como ingreso acumulable el monto de las deudas perdonadas dentro de un procedimiento de concurso mercantil cuando dichas deudas sean mayores a las pérdidas pendientes de disminuir cuando el deudor y el acreedor sean partes relacionadas. Acotar la deducibilidad a un 40% a las prestaciones sociales es lesivo para los trabajadores del sector social y afectará a la población que gana entre 1 y 3 salarios mínimos, así lo señalaron los diputados Ricardo Monreal y José Ángel González de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional respectivamente. El trabajador gana menos y ahora que se pretende gravar los vales de despensas y otros, lo único que se va a provocar es que el trabajador se vea perjudicado, este artículo redactado en perjuicio de la clase trabajadora. El acotar la deducibilidad a un 43% de las prestaciones sociales que una empresa otorga a sus trabajadores es atentar directamente contra la clase trabajadora de este país. Las reservas no fueron aceptadas. Desde la tribuna, la diputada del PRI, Paloma Villaseñor, señaló la importancia de la sociedad civil organizada, que se traduce en 50 millones de servicios asistenciales que dichas organizaciones prestan anualmente. Por ello es que presentó una reserva al artículo 28 de la ley del ISR en materia de donativos. No permitir la deducibilidad de las donaciones entre partes relacionadas, lo que consideramos no conveniente para que las personas que desean ser donatarias autorizadas. El no permitir dicha reducción generaría que las donatarias dejaran de recibir los donativos que destinan para sus fines, independientemente que sean partes relacionadas. Son las diferentes asociaciones que se verían seriamente afectados, como la Cruz Roja Mexicana, como APAC, que atiende a personas con parálisis cerebral, como la Fundación Michu. Por estas razones no podemos estar de acuerdo en sancionar a las personas físicas y morales de buena voluntad que apoya estas causas. La reserva fue aceptada, lo que fue celebrado por la diputada Rosa Elba Pérez del Partido Verde Ecologista. Un poco por adelantado el consenso partidista sobre mantener las disposiciones fiscales en el tratamiento de las fundaciones. La diputada de Movimiento Ciudadano explicó la necesidad de eliminar la consolidación fiscal, cuestionó el mantenimiento de dicho régimen y sus implicaciones, precisando que las grandes empresas compensan pérdidas con ganancias para pagar menos impuestos. Por ello es que presentó reservas a los artículos 59, 64 de la ley del ISR. También el diputado del PRD, Fernando Belaunzarán, presentó una reserva al respecto. Yo me pregunto, si estamos todos de acuerdo en que se debe eliminar la consolidación fiscal, ¿por qué no la eliminaron? Porque definitivamente no lo hicieron, ciertamente le cambiaron de nombre. Es simplemente para que efectivamente quien gane más, pague más y esto se cumpla también con los grandes consorcios. Esto sería, me parece, un paso que espero sea transitable. Las propuestas para eliminar la consolidación fiscal fueron rechazadas. El presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados propuso una modificación al artículo 79 de la ley del ISR respecto al régimen de asociaciones deportivas con fines no lucrativos para que éstas puedan ser definidas por la Comisión de la Cultura Física y Deporte. Propongo que sea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte el organismo que defina cuáles de todas las asociaciones civiles organizadas con fines deportivos
tiene la presencia de un fin económico. Fueron aceptadas por el Pleno las reservas al artículo 129 de la ley del ISR presentada por el PRI, son relativas a la enajenación de valores bursátiles para establecer 3 casos de excepciones a fin de exentar a los títulos colocados entre el público de inversionistas. Que en cualquier otro caso en que se enajenen en bolsa de valores autorizadas acciones o títulos que se consideren colocados entre el gran público inversionista, siempre y cuando los títulos que sean enajenados mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de 24 meses no representen en ningún caso más del 1% de las acciones en circulación de la sociedad emisora. Más información, se dio lectura y se aprobó fe de erratas enviada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público al artículo 151, fracción 6 de la ley del ISR, del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley del IVA, de la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, por la que se expide la ley del Impuesto sobre la Renta. Y en busca de fomentar una cultura de inclusión en el país de los adultos mayores y contemplar así a los grupos vulnerables, el diputado de Nueva Alianza, José Angelino Camal Mena, presentó una reserva al artículo 186 de la ley del ISR para establecer estímulos a empresas que contraten a estos sectores de la población. Que debemos impulsar el empleo formal de personas adultas mayores mediante el otorgamiento de estímulos a aquellos contribuyentes, personas físicas y morales, que los incorporen a sus plantillas de personal. La reserva fue avalada por el Pleno. Y para regular el trato fiscal a las sociedades cooperativas de producción, la diputada Aliet Marina Bautista Bravo presentó una reserva por la que se adiciona un capítulo séptimo, precisamente al título séptimo de la ley del impuesto sobre la renta. Se busca acotar a solo 2 años el plazo para que las sociedades cooperativas de producción realicen el pago del impuesto sobre la renta de los rendimientos que no hayan distribuido entre sus socios. De esta forma, se impide la simulación y se combate a las prácticas fraudulentas de algunos grupos empresariales. La reserva también fue avalada por el Pleno. La diputada priista Regina Vázquez destacó que la necesidad de dotar de transparencia en las operaciones de las instituciones de crédito, por lo que presentó una reserva al artículo 9, fracción 14 de las disposiciones transitorias de la ley del ISR. Creo que el anexar el texto propuesto en la reserva que dice a la letra: el saldo de las reservas preventivas globales que las instituciones de crédito tengan al 31 de diciembre del 2013, en términos del 4º párrafo del artículo 53 de la ley del impuesto sobre la renta que se abroga, las podrán mantener en la cuenta contable que para esos efectos establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El diputado Ricardo Monreal pidió hacer uso de la palabra para pronunciarse en contra del dictamen. Señaló que se necesita una lectura más cuidada de la reserva. Revísenlo con cuidado, y si fuéramos inteligentes, diríamos que esta propuesta se revisara mañana, se aplicara mañana, se aprobara mañana, cuando ya la lucidez esté plenamente en las mentes de cada uno de ustedes. La reserva fue avalada por el Pleno y se incluyó en el dictamen. A las 5 de la mañana, luego de más de 17 horas de sesión ordinaria, finalmente se votaron los artículos reservados de la ley del ISR en los términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la Asamblea y de sus disposiciones de vigencia temporal y transitorios. Se aprobó, como ya le decía, con 296 votos a favor, 165 en contra y 2 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a tasa única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en efectivo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.